Ahí vamos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual a este taller denominado Periodismo Narrativo, donde ya contamos con la presencia de Andrés Colmán Gutiérrez, periodista desde Asunción, Paraguay, nos está acompañando desde la ciudad de Atirá específicamente. Como decía, él es periodista, especialista en periodismo de investigación, reportero del diario Última Hora, y la verdad le agradecemos muchísimo en nombre de toda la comisión directiva de la red y bueno, en nombre de toda la red de comunicadores con discapacidad visual en general por su presencia hoy, porque nos va a brindar un montón de herramientas sobre el periodismo narrativo, y nuevamente le damos la bienvenida y también la bienvenida a todas las personas que se conectaron hoy para poder disfrutar y escuchar de este taller que les ofrecemos desde la Comisión de Prensa de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Mi nombre es Lucía Velázquez, soy vicepresidenta de la Red de Comunicadores. Soy de Paraguay, Posadas Misiones, Argentina. Y bueno, me da muchísimo gusto que se estén sumando, que se estén conectando a este taller, que de verdad lo preparamos con muchísimo entusiasmo, con muchísimo cariño para todas las personas interesadas en esta temática tan hermosa que es el periodismo, y también por ser el mes del Día del Periodista, que fue el 7 de junio en Argentina. También es una de las actividades que les estamos ofreciendo en conmemoración a, a ese día. Para continuar con esta actividad, les voy a compartir un video institucional donde más o menos contamos parte de toda la historia que tiene la creación de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Seguidamente del video le cedo la palabra al presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, José Luis Núñez. Primero les voy a compartir el video. Cancelar, silenciar. WhatsApp, fila 1, columna 2. WhatsApp, web document. VLC. Video presentación de la red MP4 Espacio. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados.
asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Reproductor. Cancelar, silenciar actualmente. Ahora le doy la palabra al presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, José Luis Núñez. Bienvenido y te escuchamos. No sé qué pasó. Ahí estamos, para entonces, que tenemos un temita con el micrófono de José. Sí, sí. A ver, un segundito. A ver, José Luis, fíjate si podés. Se vino la lluvia por acá por Posadas Misiones. Ajá. Sí. Les agradezco mucho a todos que estén conectados en Ahí este está. sábado. A ver, A ver, si... José Luis. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, ahí Ahí sí. estamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada. Agradecemos a Pablo Perello, nuestro querido amigo, anfitrión, que siempre está acompañándonos en estas cuestiones técnicas. Andrés, por tener la gentileza nuevamente de estar con nosotros después de una experiencia que hemos pasado no muy grata y que ha dedicado su tiempo para estar nuevamente con nosotros. Es realmente un placer y agradecemos muchísimo ese gesto. También a Lucía, la vicepresidenta, que con su equipo de la Comisión de Prensa han organizado este evento, ¿no? Evento muy interesante para quienes trabajamos en la comunicación, para quienes se trabaja en el ámbito de la gráfica, ¿no? Donde decíamos, me acuerdo por aquel entonces, que importante es recuperar esta noción de lo narrativo en el periodismo, salirse un poco de ese encasillamiento, ¿no? de la gacetilla, de la escritura ajustada a las 5W, que es como nuestra base, ¿no? de formación, pero cuánto cobra riqueza, cuánto
seduce más al lector una buena trama narrativa. Y que sea una trama narrativa no implica que deje de ser periodismo, no deja de ajustarse a la verdad y no deja de contar los hechos, simplemente es la posibilidad de hacerlo desde otro lugar, ¿no? Una lectura que le permita al lector envolverse en esa trama. Y bueno, obviamente es el recorrido de Andrés, así que calculo que seguramente tendrá muchas claves para poder contarnos. Así que nuevamente, Andrés, muchísimas gracias y somos absolutamente todo oídos para escucharte. Muchas gracias, José Luis. ¿Me están escuchando bien, supongo? Sí, perfecto. Gracias, Lucía. Gracias, Pablo. Gracias a todos los miembros de esta red de comunicadores con discapacidad visual. Para mí es un gusto contactar con ustedes, conocerlos mejor y bueno, estar ahí en contacto. Vamos a hablar un poquito en líneas generales de lo que significa el periodismo narrativo. También se lo llama periodismo literario. En Estados Unidos y en otros países, nuevo periodismo, a pesar de que ya no es tan nuevo. Y también un poquito la crónica, le llamamos en América Latina. Básicamente es escribir, pero a partir de la escritura lo desglosamos en medios narrativos audiovisuales, para radio, para televisión, para internet, que son seguramente las herramientas que más utilizan. O sea, la misma regla que aplicamos a la escritura, lo pasamos a los demás lenguajes. El desafío es contar la información como si fuera un cuento real. Y la idea es romper un poco con lo que nos enseñan para quienes ingresamos a alguna universidad de periodismo o simplemente pasamos por alguna redacción y nuestros editores, nuestros jefes, nos exigen básicamente un tipo de redacción que es la famosa pirámide invertida, que empieza con los 5 elementos, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y bueno, le podemos agregar incluso por qué y para qué, que serían 7 preguntas. Lo que llaman también el estilo gacetilla o gacetillero, ¿verdad? Que es un poco un estilo de redacción muy clásica de todos los medios y que se usa en los periódicos, en las revistas y que se va adaptando también a los medios digitales o a los informes radiales o televisivos. Bueno, la idea es un poco eso, o sea, primero partamos, la pirámide invertida, la gacetilla no está mal, o sea, es lo básico, es lo que el público consume y es importante y sobre todo cuando hay que dar una información rápida. El tema es que se vuelve como una fábrica de chorizos la manera de producir la redacción, ¿verdad? O sea, cuando aplicamos esa técnica nos parecemos mucho y les habrá pasado a ustedes, ocurre un acontecimiento en nuestra comunidad o en el país o incluso en el mundo, como el derrumbe de los edificios en Miami ahora, y empezamos a ver y encontramos que todas las redacciones son iguales, se parecen. ¿Por qué? Porque todos los comunicadores usan el mismo parámetro. Y de repente se nos pierde quién está comunicando o en qué medio lo escuchamos, en qué medio lo leímos, de qué medio nos enteramos, porque todo, como digo, es parecido. Y si empezamos a recorrer sitios, encontramos que la misma noticia contada de la misma manera, con las mismas imágenes o con los mismos elementos audiovisuales, de sonido, y se pierde un poco el periodismo de autor, se pierde un poco la identidad y también se pierden matices interesantes de la información, porque se prioriza lo más importante, lo que se considera más importante, y se pasa por encima de los detalles y a veces lo rico, lo interesante, lo revelador está justamente en esos detalles que algunos creen que son secundarios, pero nos permiten ver el universo a través del ojo de una cerradura, como decía Eduardo Galeano.
Entonces el desafío del periodismo narrativo es romper con la gacetilla, es romper con la pirámide invertida y contar la información como si fuera una pieza literaria, un cuento, una novela corta, un guión, un radioteatro. Hay tantos recursos que tiene el arte, que tiene la cultura, la literatura, que podemos aplicar al periodismo. Lo único que no se permite, lo que sí se permite en la literatura o en la creación artística, es mentir, es inventar, ¿verdad? Nosotros los periodistas podemos usar todos los recursos, pero todo lo que contamos tiene que estar comprobado, tiene que estar verificado, tiene que responder al reportaje que hicimos en el terreno, en el sitio, a través de internet. Y bueno, esos elementos, esa es la diferencia que tenemos los periodistas con los escritores de ficción. Ellos pueden imaginar, inventar todo lo que quieran, ¿verdad? Pueblos como Macondo, como Comala. Nosotros no, nosotros tenemos que contar lo que podemos comprobar, pero podemos usar los mismos recursos. Y de eso se trata, ¿verdad? Y yo les ponía el ejemplo en la clase anterior, que quedó un poco interrumpida, que supongo que ustedes, bueno, habrán oído, conocerán detalles de esas casas que hacen los estados, los gobiernos, esos barrios habitacionales donde toditas las casas son igualitas. Igualitas, ¿verdad? Y bueno, acá le llamamos Conavi, Senavitat, pero veo que en varios países son los mismos modelos, ¿verdad? Están hechos de una manera bien básica. Y uno ve y va por la calle y todas las casas son iguales, y yo me preguntaba qué pasa si uno llega de repente, tomó algunas copas y no encuentra su casa, pues se parecen todas y entra en una casa ajena, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos hacer nuestras casas iguales a las de otros, o podemos ponerle toques personales, detalles, y hacerlo pintoresco, único, cálido, acogedor. Eso es lo que pasa con la redacción periodística. Entonces, ahí está un poco el toque de construir, darle un más atractivo, más agradable, más llamativo. Y para eso usamos los recursos literarios que ya fueron inventados, están allí simplemente. Alguien dijo que no, el periodismo no tiene que usar esos elementos, eso es para García Márquez, eso es para Borges, no para los periodistas. Pero varios maestros del periodismo nos demostraron que no es así. Yo les contaba, creo que el caso de Truman Capote, el novelista norteamericano, que allá por el año, a ver si encuentro la fecha, en la década del 60 creo que fue, decidió escribir una novela real, inventar, decía él, un género que sea la novela de no ficción. Le había llamado la atención un caso que ocurrió en el medio oeste americano, donde habían asesinado a una familia de granjeros, y él primero quiso escribir un artículo para la revista Squire, le propuso a su editor, le financió el viaje, y fue hasta el lugar y encontró que era tan reveladora la historia y dijo, no va a ser un artículo, va a ser una novela. Es más, él había escrito varias novelas de ficción, dijo, voy a inventar un género periodístico que se va a llamar la novela de no ficción. Y eso pasó en 1959, y esa novela se llama A Sangre Fría, y es una pieza de periodismo literario impresionante. Se han hecho películas, se han hecho tanto sobre la historia de cómo lo escribió, como también de la misma historia que él cuenta. Pero él no sabía que en Argentina otro periodista había ya hecho lo mismo 3 años antes, en 1957, y hablamos de Rodolfo Walsh, que hizo una investigación sobre una masacre y durante, digamos, uno de los tantos gobiernos dictatoriales, militares, y escribió Operación Masacre, que tiene los mismos elementos de la obra de Truman Capote. Y
Yo creo incluso que la obra de Rodolfo Walsh es de mayor calidad literaria y periodística que la de Truman Capote. Incide en eso, creo que Rodolfo Walsh era también un militante político, se hizo montonero y bueno, que tenía como un idealismo muy fuerte detrás de la construcción de su obra, pero no dejó que se contamine, digamos, sino que por el contrario, es así, ¿verdad? Entonces, esa es un poco, esos son los ejemplos, ¿verdad? Pero ya antes otros escritores habían hecho más o menos lo mismo, quizás no de una manera tan sistemática. Le contaba en el caso de Euclides da Cunha, este periodista brasileño que en los años, en el siglo XIX, cubrió una guerra muy curiosa en el nordeste brasileño, la Guerra de Canudos, y escribió un libro que se llama Os Sertões, que serían los campos del norte, ¿verdad? Lo que llaman allá el territorio sertanejo. Y bueno, Mario Vargas Llosa tiene una novela en base a esa experiencia muy linda que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Lo mismo pasó con John Reed, este periodista norteamericano, también muy militante político de izquierda, que primero cubrió la Revolución Mexicana y luego estuvo en Rusia y cubrió en vivo prácticamente con los recursos de la época la Revolución Rusa, la caída de los zar y el inicio de la etapa socialista comunista en Rusia. Y es un libro precioso que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo. También una pieza periodística en libro muy interesante. Y bueno, y después ya vinieron varias experiencias. En Paraguay le tuvimos a Rafael Barret, un español que vino primero a Argentina y luego a Paraguay. Y en Paraguay vivió pocos años, pero revolucionó la literatura social, el periodismo, y se hizo luchador social, y escribió un libro, bueno, una colección de artículos que luego se reunió en un libro que se llama El dolor paraguayo, y sobre todo una investigación sobre los trabajadores de los yerbales, los mensú, que se llama justamente Lo que son los yerbales, y que es una pieza de periodismo literario de alta calidad, pero también de periodismo de investigación para esa época. Y luego ya vienen varias experiencias como García Márquez, antes de ser el gran novelista, que escribió una serie de reportajes que se llama Relato de un náufrago para un periódico de su país, donde contó en primera persona la experiencia de un marino que se cayó del barco en una noche de tormenta y sobrevivió, y bueno, tenía ahí una historia fascinante. La gente formaba cola para comprar el diario, para seguir leyendo, porque iba haciéndolo por capítulos. Y bueno, esa también es una gran pieza de periodismo narrativo, donde García Márquez después le costó el exilio porque se reveló que el barco traía además un barco militar que traía contrabando, bueno, y eso tuvo un efecto político que hizo que destabilizara al gobierno militar de entonces, y García Márquez tuvo que ir a Europa y empezar su carrera novelista más seria, ¿verdad? Hasta llegar a 100 años de soledad. Bueno, hay muchos ejemplos, tenemos ya maestros más de nuestra época, Eduardo Galeano en Uruguay. En Argentina tenemos tantos ejemplos. Bueno, hoy la tenemos lo tenemos a Martín, a Osvaldo Soriano, con algunos nombres que de repente se me va un poco la memoria. Lo tenemos a Ryszard Kapuscinski, el polaco considerado el mejor escritor, el mejor reportero del mundo, John Lee Anderson, americano, Alberto Salcedo Ramos en Colombia. En Argentina tenemos a Martín Caparrós, Leila Guerriero, que es creo que una de las mejores narradoras literarias, ganadora de varios premios, el peruano Julio Villanueva Chan, etcétera, ¿verdad? Bueno, mucha gente que nos pueden ser modelos de cómo escribir. ¿De qué se trata? Y ahí voy un poquito a las técnicas, ¿verdad? Y después podemos abrir para conversar y para responder preguntas, ¿verdad?
El tema es, y yo le ponía el ejemplo también de los pintores, ¿verdad? Cuando uno aprende a pintar, obviamente tiene que hacer anatomía humana perfecta, así como nos enseñan los maestros. Tenemos que hacer naturaleza muerta, lo que llaman, ¿verdad? Que paisajes, etcétera, que tiene que ser casi como una copia fotográfica, digamos. Pero después podemos, una vez que dominemos esa técnica, que hagamos perfectamente, naturaleza muerta, anatomía humana, etcétera, jugar a ser Picasso. Picasso es lo menos realista posible cuando pinta, ¿verdad? Te inventa cosas loquísimas, o Dalí, o tantos maestros, ¿verdad? Que empiezan a romper. Pero para poder romper tenemos que dominar la técnica. Y eso también a los periodistas. Los periodistas tenemos que hacer el mejor estilo de gacetilla, el mejor estilo de pirámide invertida, para poder romper esos esquemas y poder jugarnos a las noticias narradas como historias de no ficción. ¿De qué se trata? Se trata de que, al igual que el novelista, el cuentista, el guionista de radio, de televisión, de cine o de teatro, el periodista es un contador de historias. Solo que, a diferencia de ellos, tienen que ser historias reales, como le dije. Y decía García Márquez, un reportaje o una crónica deben ser como un cuento, como un buen cuento, como un lindo cuento, pero real. Y ahí es un poco la redacción creativa, que no es tanto que viene una musa y se nos baja encima y nos dice así tenés que pintar, hacer, sino que tenemos que aprender técnicas y tenemos que practicar mucho. Como decía Marcel Proust, en toda obra escrita hay 1% de inspiración y 99% de transpiración. La creatividad no es un don especial de unos pocos bendecidos por las musas, privilegiados por la inspiración. Es producto del esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo, el conocimiento. La inspiración surge de la voluntad de trabajar y a veces nos mueve esa pasión por la comunicación, pero también a veces cuestiones de idealismo, cuestiones de ayudar a los demás o cuestiones de superar limitaciones. En el caso de ustedes, la discapacidad visual, obviamente, y lo están haciendo de una manera que creo que es un ejemplo de cómo crearon esta organización justamente para ayudarse y superar e integrarse como comunicadores. Y la tenacidad y el esfuerzo, sin embargo, no son suficientes. Hay que capacitarse, manejar técnicas, recursos y sobre todo encontrar motivación. Y como digo, esa motivación puede ser personal, superar límites, puede ser ideológico, puede ser político, o simplemente tener a un jefe, a un amigo, a gente que nos digan, que nos motivan, que nos dicen vos podés hacer eso, nadie más que vos puede lograr eso, y bueno, nos ponen pilas, ¿verdad? Para poder superar esas cosas, ¿verdad? Bueno, voy a ir a la técnica para... el proceso de la redacción periodística es encontrar la idea, reportar, o sea, recoger los datos, evaluar, organizar, escribir, reescribir, editar, publicar. Voy a pasar todas estas partes un poco más, digamos, y vamos a las técnicas directamente de cómo construimos el periodismo literario. Hay muchos recursos, pero yo les voy a hablar de 4 recursos básicos que son los que más funcionan. Una es que cuando contamos la historia, la construcción de escenas. ¿De qué se trata? Al revés del periodismo narrativo, donde contamos la noticia, perdón, del periodismo convencional, donde contamos la noticia, los hechos secos, fríos, lo que hacemos al contarlo de manera literaria es tratar de que quien nos está leyendo o escuchando o teniendo las herramientas que compartimos, se traslade hasta el lugar donde le estamos contando. Y para eso tenemos que tener una técnica en que le hacemos estar en ese lugar donde está ocurriendo lo que le estamos contando. Y eso significa
construir el escenario, describir las acciones y los personajes. Muchas veces funciona contar en tiempo presente, a pesar de que haya ocurrido hace una semana o hace un año o hace un siglo, lo contamos como si nuestro lector o nuestro usuario esté allí viendo lo que le estamos narrando. Para eso podamos usar tiempo presente y describir la escena, ¿verdad? Contarle, por ejemplo, el tema del edificio que se cayó en Miami, ubicarnos allí. Para eso tenemos que haber hecho una investigación previa o hablar con uno de los sobrevivientes. Este sobreviviente nos da suficiente elemento para que nosotros contemos el momento en que se cae el edificio. Y ahí usamos sonido, usamos metáforas impactantes, usamos una serie de elementos porque queremos atrapar la atención del lector y, más que la atención, la emoción del lector. Y esa emoción le permite tener mejor información. Para eso usamos los recursos de la literatura, de la narrativa, de la descripción de escena, de la descripción literaria. Cortamos las escenas de uno a otro, como en el cine, por ejemplo. Saltando una escena a otra, dejamos de lado la mera narración histórica y privilegiamos los bloques dramáticos. ¿Qué hacemos? Revivimos lo que sucedió, pero contándolo como si fuera en ese momento. Para eso podemos usar otro recurso, el diálogo realista. En periodismo convencional se usa muy poco el diálogo, o cuando se usa se lo pone entre comillas como declaración. Podemos romper esa técnica y poner directamente el guión y hacerle hablar a la gente como se habla en las novelas o en los guiones de teatro o de audiovisual, ¿verdad? Le damos una voz propia al protagonista, reproducimos textualmente las conversaciones de los personajes con su lenguaje propio. A veces dejamos que los personajes hablen entre ellos. Y si, por ejemplo, el personaje es alguien de un sector marginal, tiene un tipo de lenguaje propio, un lenguaje, o si vamos al extranjero, le hacemos hablar en su lengua y obviamente traduciendo, poniendo elementos que hagan que se entienda. Pero lo que logramos con eso es un realismo y una cuestión más natural de cómo contamos las historias. El otro tema muy importante es el punto de vista. Generalmente el periodista habla en tercera persona, lo que en literatura se llama la voz de Dios, o sea, alguien que ve todo y sabe todo y entiende todo y le está contando como si estuviera por arriba de los acontecimientos. Pero a veces puede ser mucho más interesante si hacemos lo que hizo García Márquez con El náufrago, ponerse en el lugar y contar con la propia voz del protagonista, en primera persona. O redoblar la apuesta y, por ejemplo, preguntarle a él qué pensó en ese momento y reproducir su pensamiento. Eso se llama monólogo interior, que es un poco algo que se usa en las novelas como Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, donde el personaje comparte con los lectores su mente, ¿verdad? Lo que hay dentro de su cabeza. Eso también podemos usar siempre y cuando, como les digo, no inventemos, sino tengamos la información para usarlo. Entonces el autor desaparece del texto para dejar hablar a los personajes, da la sensación al lector de estar presente en el lugar de los hechos, participando de las emociones del momento y de adentrarse en la situación, incluso en los pensamientos. Es lo que llamamos monólogo interior. Y bueno, son un poco los elementos así, les hablaba de la descripción significativa, ¿verdad? Poner la relación de los gestos cotidianos, los hábitos, los modales, las costumbres, los estilos de muebles, las ropas, la decoración, el valor de los detalles simbólicos que describen a los personajes por fuera y por dentro. Si optáramos por contar, por ejemplo, el caso de este edificio que se derrumbó en Miami, vemos que ya todo el mundo está dando información y todos están dando la misma información. Sin embargo, conseguimos hablar con una persona que sobrevivió y podemos tratar de contar la historia desde su perspectiva. Entonces le preguntamos, tratamos de hablar con él por lo menos una media hora, una hora, que nos cuente todo. Y empezamos contando, qué sé yo, si él estaba durmiendo, qué lo despertó, ¿verdad? Con ese despertar abrupto.
y qué escuchó, y reproducimos el ruido y cómo salió y lo que sintió en ese momento, ¿verdad? Ya no narrado como una declaración suya, sino como si el que nos está leyendo o escuchando está allí en ese momento y lo está viviendo como una película. Si logramos eso, como les digo, sin inventar, sino a partir de una intensa investigación, vamos a lograr un realismo y vamos a lograr una crónica que nadie más va a tener. Y eso es periodismo de autor. Nosotros cuando leemos una crónica de Eduardo Galeano o de Leila Guerriero, y aunque no esté su firma, si seguimos su trabajo, sabemos que es ella por la manera de escribir o por la manera de contar, y eso es periodismo de autor. Eso es lo que va a hacer que nos diferenciemos de la lata de chorizo, donde todas las noticias son iguales. Y bueno, si va a nuestra firma, la gente empieza a admirar lo que hacemos y después nos va a buscar que leí un artículo o escuché un material fantástico de fulano de tal. ¿Será que hay otro? ¿Dónde encuentro otro? Y empieza a googlear y a buscar más material, o espera la edición siguiente de nuestro medio para leer algo más que nosotros escribamos o publiquemos. Eso es una exigencia grande, porque si hicimos una buena crónica, la siguiente tiene que ser igual o mejor, ¿verdad? Y ahí hay una motivación, pero también hay un trabajo de mayor elaboración. De eso se trata. Voy a poner algunos ejemplos. A ver, voy a buscar acá algo que tengo. Un ejemplo que le puse varias veces a mis estudiantes. Ocurrió acá en Paraguay. Empecé a contarles, creo que en la clase anterior. Cuando llueve mucho, como ahora está viniendo una lluvia ya desde el sur, ahí nos estaba contando Lucía que pasó por Posadas y está viniendo acá una tormenta y una ola de frío. En Asunción, que tiene muy malos desagües, se forman unos raudales asesinos que arrastran autos, arrastran personas, Asunción y toda el área metropolitana de Paraguay. Y ocurrió esto, creo que hace 2 años, un hombre que vivía debajo de un puente de una autopista en la ciudad de Ñemby, en las afueras de Asunción. Estaban entre dos, pero su compañero se fue y él se quedó dormido a la orilla de un arroyo, ahí en la costanera, debajo del puente, sobre una cama de diarios, arropado con una frazada bastante desgastada. Estaba durmiendo porque hacía frío y estaba y no se dio cuenta que el agua crecía, y en un momento ya cuando se dio cuenta ya el agua lo arrastró, porque así en minutos sube 1 metro, 2 metros de los arroyos, ¿verdad? Y lo arrastró y empezó a pedir socorro mientras el torrente lo llevaba, y una persona que estaba encima del puente esperando porque había una cola de autos lo escuchó y grabó con su celular. Y eso se hizo viral y todo el mundo empezó a buscarlo. Y bueno, las informaciones eran así: raudal arrastra hombre que vivía bajo un puente, ¿verdad? Ese estilo frío de redactar. Bomberos buscan a hombre arrastrado por raudal, etcétera, ¿verdad? O sea, hallan cadáver en el río, lo encontraron finalmente. Sería del hombre arrastrado por el raudal. Estoy leyendo las publicaciones. Entonces, tratamos con mis compañeros, con mis alumnos, de hacer una redacción literaria cortita, porque algunos dicen, no, pero para hacer eso hay que hacer una novela, lleva mucho trabajo, tiene que ser largo. No, puede ser cortito. Y les voy a leer lo que pudimos recoger, incluso llamando a la policía para pedir más datos. Publicamos la foto del momento en que le grabaron en medio del raudal y del lugar donde ocurrió, y decía el título: Vivir y morir bajo un puente. Morir iba entre comillas, que es un título no informativo, sino ya un título literario que de repente llama la atención porque todos los títulos informativos se parecen. Y dice la redacción: no se dio cuenta hasta que ya fue muy tarde. Minguito, averiguamos el nombre, ¿verdad?, con la policía, solamente sabían que se llama Minguito. Minguito, un indigente que sufre de enfermedad mental,
quien había adoptado como su hogar la ribera del arroyo Ñembú, debajo de un puente en el acceso sur, se encontraba durmiendo tranquilamente en la mañana del miércoles 26 sobre su colchón fabricado con bolsas y cartones, arrullado por el ruido de la lluvia cayendo a su alrededor. Quiero que vean el uso de los detalles y de también metáforas literarias que le dan más fuerza al texto. Es una redacción muy sencilla, no es una obra de Borges, de García Márquez, pero funciona. Sigue. Él se sentía seguro y cobijado bajo una gruesa manta y no se dio cuenta de que el caudal del arroyo, que corría muy cerca de su refugio, estaba aumentando de nivel peligrosamente con el torrente alimentado por la intensa precipitación. Cuando el agua empezó a cubrirlo, se despertó sobresaltado, pero ya el fuerte raudal lo arrastró con todas sus escasas pertenencias. Y aquí abrimos un guión y ponemos en cursiva con signos de admiración. ¡Socorro! ¿Verdad? O sea, le damos esa voz de desesperación al personaje. Y cerramos otra vez el guión y dice, ¡socorro! Gritó, desesperado, pero casi nadie lo oía con el estruendo de la lluvia y los motores de los vehículos atascados en la autopista. Uno de los automovilistas lo vio a la distancia y alcanzó a grabar con la cámara de su teléfono celular la impactante imagen del hombre hundido en el agua, que levantaba una de las manos pidiendo auxilio, mientras era arrastrado por el torrente. El video se hizo viral y movilizó a los bomberos en su rescate, pero su rastro se había perdido irremediablemente en la tormenta. Recién al día siguiente, el jueves 27, su cadáver fue hallado por una patrulla de la Marina en la costa del río Paraguay, en la zona de San Antonio. Eso es todo, un texto que va así en un recuadrito pequeño, en un periódico, en una publicación digital. Le agregamos, como les digo, la foto y le agregamos además el video que habían grabado con el celular, lo cual le da una legitimidad, una verosimilitud al material y se nota, o sea, la gente se da cuenta de que no es algo inventado. Y además, los que lo leyeron ya habían escuchado las noticias y bueno, acá estaba muchas de las cosas que no estaban en la publicación. Por ejemplo, el nombre Minguito, que nos dio la policía, o que sufría de una enfermedad mental, que fue un dato que también obtuvimos indagando, que no estaba en las publicaciones. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De contar la misma historia que todos están contando de una manera un poco más creativa, con más valores literarios. Como digo, no hace falta hacer una obra para el Nobel de Literatura, tiene que ser una redacción sencilla que pueda leer y le pueda emocionar tanto a una persona con una formación académica como a un albañil, como a un obrero de la calle, pero que tenga esa misma función de ir un poco más allá de la noticia diaria, de la noticia fría. Ese es el reto, compañeros, colegas, y eso lo podemos hacer tanto en la redacción como cuando hacemos un material audiovisual o un material solamente de sonidos, o si hacemos algo, una infografía. Para todos los recursos puede ser. El tema es usar la imaginación, usar la creatividad, pero sobre todo trabajar un poco en lo que se llama el reporteo, la recolección de datos para poder armar nuestra historia sin inventar nada, sino partiendo de los elementos que nos da la realidad. Y la realidad es mucho más rica que la ficción. La realidad cotidiana que vivimos tiene mucha riqueza, y esa riqueza no está muchas veces en los medios, porque los medios ignoran los detalles, ignoran el trasfondo, se quedan con lo frío, con lo concreto, con lo urgente. Y bueno, es el desafío de cómo ir más allá. Para eso usamos el periodismo
literario, narrativo, creativo. Y como les digo, no es solamente para escribir, es también para usar los lenguajes que el mundo digital pone a nuestro alcance hoy y que nos permiten muchísimos recursos. Bueno, yo creo que me puedo quedar por ahí y si alguien tiene preguntas, estoy ahí. Espero que haya servido este pantallazo a lo que es periodismo narrativo. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias. Realmente, como leíamos ahí en el chat, un lujo tenerte en esta jornada. Y me quedaba pensando en esto que decías, nombrabas al querido Rodolfo Walsh, ¿no? Un periodista muy significativo para nuestro país, que no solamente utilizó la literatura para denunciar, ¿no? Como por ejemplo la Carta Abierta a las Juntas, ¿no? Del año 1976, Sí. sino que también por ahí tuvo otras publicaciones, como por ejemplo El Carnaval Caté, ¿no? Una publicación donde él de algún modo denuncia este derroche de riqueza que a veces o siempre hace el pueblo correntino en cuanto a su carnaval, y ahí cerquita nomás, ¿no? En la costanera hay gente que no tiene para comer. Digo, esa talla tuvo nuestro querido Rodolfo Walsh. Pero pensaba en esto que vos decías de la posibilidad que da el periodismo narrativo con ribetes de literatura, ¿no? Porque no es solamente el dato concreto, sino que también posibilita de algún modo la empatía, ¿no? Uno cuando lee, lo que por ejemplo vos recién ponías como ejemplo, todas, todas las peripecias que tuvo esa persona de vivir bajo un puente, de no tener un colchón, de no tener absolutamente nada, y uno puede como ponerse en ese lugar. Y pensaba en las notas periodísticas que abordan la temática de la discapacidad. Y creo que este tipo de periodismo permite eso, que el lector no solamente reciba la información de que una persona con discapacidad ha logrado algo o su vida tiene determinadas características, sino que también con ese tipo de literatura podemos acercarle un poquito más la vivencia para que pueda tener como un acercamiento más a la persona y no solamente el hecho noticiable, qué logró o cómo es su vida, ¿no? Sí, perfectamente. Y, perdón, ya que mencionas a Rodolfo Walsh, hay otra obra de él que es una joyita, que es un cuento, creo que fue elegido como el mejor cuento del siglo XX, que se llama Esa mujer. Y en realidad es una entrevista que él hizo a este militar que escondía el cuerpo de Evita, que ahora, por cierto, se va a hacer una serie sobre la novela Santa Evita, por el hijo de García Márquez, justamente. Bueno, si no la conoces, si no conoces, yo creo que muchos lo habrán leído, ¿verdad? Pero les recomiendo leerlo porque es una entrevista que él hace y que transforma con un genio literario en una narración espectacular sobre lo que es la búsqueda del cuerpo de Evita, que es lo que él estaba haciendo en ese momento. Otra cosa de Walsh también, él, como saben, era un militante político y que muy comprometido, tanto que dio la vida, ¿verdad? Es uno de los grandes desaparecidos. Pero van a ver que en su obra no está lo que muchos equivocadamente siempre quieren volcar cuando tienen una ideología o una causa, que es el discurso político, ¿verdad? El periodismo narrativo se trata de narrar, o sea, de contar algo. Y en la manera en que contamos, no hace falta que le digamos a la gente, no, compañero, la solución es la revolución, o no sé, o votar por fulano, o sea, que muchas veces algunos creen que ese es el periodismo revolucionario. No, el periodismo revolucionario es el que cuenta y que deja que el lector se emocione para que después el lector encuentre las respuestas y cada lector va a encontrar una respuesta distinta probablemente, ¿verdad? Entonces, más que, como decía Borges, más que la moraleja de la fábula, lo que tenemos que es contar la fábula, ¿verdad? Y que el lector ponga la moraleja. Eso creo que es muy importante en el periodismo narrativo.
contar y no tratar de convencer o de explicar o de darle la fórmula, sino dejar que el lector use su cabeza y llegue a la conclusión que de repente es lo que le queremos contar. Buenas tardes, Bien. compañeros. Buenas tardes, Andrés. No sé si me escuchan. Sí, Sí, perfectamente. sí, Meli. claramente. Bueno, ¿qué tal? Encantada, Andrés. Mi nombre es Melisa. La verdad que en primer lugar fue un placer escucharte y rememorar. Soy comunicadora, pero soy periodista también, ¿no? Y rememorar un poco todo esto que muchos aprendemos cuando estamos en etapa de formación, ¿no? Y yo escuchaba algo que decías que realmente me dejaba reflexionando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que tuvimos la oportunidad de pasar por una escuela de periodismo, por una universidad, nos enseñaron, ¿no? Este clásico modelo de la pirámide invertida, pero también cuánto hoy por hoy vemos en los medios gráficos específicamente, en vez de una valoración, en un intento muchas veces, ¿no? De un periodismo narrativo, de una crónica, vemos opinión, ¿no? Este sentido de forzar, que sucede muchísimas veces y en la actualidad, ¿no? Forzar la narración de un hecho de una manera no convencional y terminamos haciendo de lo que debería ser tal vez una valoración, una opinión, que no es lo mismo, ¿no? Y la importancia que tiene, como bien lo decía José, justamente yo iba a hacer esa mención, ¿no? La posibilidad que nos da la crónica de interpretar y de transmitir esa valoración sobre experiencias puntuales, ¿no? Muy puntuales, que pueden hacer que también generemos conciencia desde la vivencia, ¿no? Concreta de la vida, por ejemplo, de una persona con discapacidad. Es así, ¿sí? Y hoy por hoy, no como esto se ve claramente, ¿no? En el intento de demostrar o transmitir o comunicar lo que una persona con discapacidad o con alguna característica singular, si se quiere decir singular, ¿no? Tiene, cómo lo vive, bueno, muchas veces se plasma en esta sobrevaloración y en muchos casos hasta opinión errada, ¿no? De lo que es el concepto. Por lo cual me pareció sumamente interesante. Gracias, muchísimas gracias, Andrés, más que agradecerte por un espacio y un momento hermoso. Revivir eso. Gracias, Meli. Y bueno, quería agregar algo de repente. También nos enseña en la facultad o en las redacciones que la noticia negativa es la que la gente quiere leer o escuchar o consumir. Y muchas veces lo positivo queda así reducido como una anécdota, como un elemento. Y es cierto que en nuestra sociedad, donde todo está mal, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta injusticia, es importante denunciarlos para tratar de que eso cambie. Pero a veces cuando pintamos todo tan apocalíptico, todo está mal, llevamos a que la gente se desespere y crea que no hay solución o no vale la pena luchar por cambiar las cosas y se genera como una parálisis. Sin embargo, hay tantas cosas positivas que ocurren y que no están en los medios o están de manera muy limitada o sesgada. Hoy hay toda una onda del llamado periodismo de soluciones, del periodismo positivo, ¿verdad? Que algunos creen que es como blanquear a los gobiernos o a los... pero no, es justamente transmitir un poco de optimismo y de esperanza a la gente y sobre todo no quedar en esa visión apocalíptica que a veces nos plantean los noticieros de televisión principalmente, pero también las portadas de los diarios. Yo creo que también eso está muy asociado al periodismo narrativo, al periodismo de historia humana. Y eso que estás señalando, ¿verdad? O sea, hay tantas historias y más todavía en gente que tiene limitaciones y lucha por superarlas, sin caer, por supuesto, en el tópico de, a pesar de tener la capacidad visual, hace tal, porque es también una mirada como muy paternalista o como muy sino entender que el ser humano es el ser humano más allá de las diferencias que tenemos, ¿verdad? Y esas historias faltan. Por eso creo que es muy importante una organización como la de ustedes que pueda ayudar a
a cambiar un poco el modelo de periodismo que nos dan, como el que decía en la facultad, si un perro le muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre le muerde a un perro, eso sí es noticia. Y yo le decía a mi profesor, qué concepto tan malo de la noticia, ¿verdad? Yo no quiero hacer ese tipo de noticia, ¿verdad? Y bueno, creo que por ahí está el desafío. Bien, ¿quién quiere continuar haciendo una pregunta? Andrés. Sí, me permiten, buenas tardes. Buenas tardes, sí, por favor, adelante. Les habla Harvey Palacios desde a las orillas del majestuoso río Sinú de Montería, Colombia, la ciudad de Montería. Yo soy comunicador social y soy una persona con discapacidad visual. Quiero felicitar al señor Andrés. Interesante ese planteamiento del periodismo literario, pero yo quiero hacer una pregunta. En este medio digital que se está creciendo, que ha nacido, en los diarios digitales, en los podcasts, en toda esta alternativa de periodismo que se hace y que también nos da la posibilidad de hacer ese periodismo literario y aún en los diarios digitales, yo le pregunto, ¿no se pasaría o qué pasaría, o mejor, no trazaríamos una línea o a qué cuidados habría que tener mejor para no pasar esa línea de adornarnos tanto con el periodismo literario, de colocar esas palabras de optimismo, como usted dice, en el ejemplo que da, porque es un habitante de calle, es una persona vulnerable, que para muchos de pronto no es noticia, pero para otros sí, para otros medios. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo nos daría o qué piensa usted frente a de no trazar esa línea de pronto de adornarnos demasiado, de llevar ese hecho noticioso para no hacerlo, digamos, como poético, como que salido de la realidad o irnos a otro extremo en donde realmente descontextualicemos el hecho noticioso? Esa es como mi pregunta, ¿cómo mantener ese equilibrio en que no sea lo tradicional, como usted dijo, pero que sí podamos realmente utilizar esa narración, esa redacción mejor, sin pasar las líneas del demasiado adorno y estilo, digamos, romanticón, podría decirlo yo aquí desde Colombia? ¿Qué nos podría decir al respecto de lo que le acabo de plantear? Gracias. Sí, muy interesante tu observación. De hecho, yo no planteo que el periodismo narrativo tenga que sustituir al periodismo convencional, al periodismo de urgencia, al periodismo CNN, al periodismo de los grandes medios. Yo creo que siempre nos permite realidad un poco más allá de eso. O sea, necesitamos la información urgente, la información tipo gacetilla, por decirlo así, pero si nos quedamos en eso, nos quedamos con una visión muy esquemática. Allí es donde necesitamos que la gente tenga algo más, y es ahí donde creo que el periodismo narrativo, y tenemos que tener muy clara conciencia que el periodismo narrativo sirve tanto para mostrar ese mundo de denuncia, como también el mundo esperanzador que a veces no vemos, que también está en la sociedad, ¿verdad? Qué sé yo, un reportaje de Leila Guerrero, El rastro en los huesos, que ganó el primer premio García Márquez, de la Fundación García Márquez, sobre el equipo de antropología forense que hizo un trabajo tan fantástico reconociendo los rastros de los desaparecidos y de tanta gente. Es un relato descarnado, es un relato que no edulcora nada, o sea, pero obviamente es necesario ese periodismo, pero también es necesario el periodismo que habla del folclore, de la riqueza cultural, etc. Por eso es que necesitamos
todo tipo de mirada, pero sobre todo no quedarnos en lo esquemático, sino ir más allá. Y eso es lo que permite. Por eso creo que cada uno, desde su motivación, va encontrando ese equilibrio que estás planteando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por brindarnos este espacio, por permitirme participar. Gracias a Andrés, un genio, la verdad. Bueno, mi pregunta sería, va desde por ahí, desde la relación que hice en todo esto que estuviste planteando, es sobre que el periodismo narrativo sería, digamos, un periodismo más humanitario. Sí, así mismo, esa es la idea y creo que por ahí va el tema. Y por otro lado, esto que decías recién de que el periodismo narrativo no vendría a sustituir el periodismo tradicional, sino más bien, digamos, a convivir, a articularse. Entonces, sería como una herramienta más para los y las comunicadoras a la hora de informar y a la hora de comunicar. Andrés, tenés el micrófono silenciado, no te escuchamos. Perdón. No, lo que decía es que sí, es una herramienta, es una corriente de periodismo que tiene, sobre todo en medios especializados como revistas, como Skir, Gato Pardo, etcétera, tienen como mucha riqueza y que además en libros, ¿verdad? Libros de periodismo cada vez que cuentan historias. Pero también los grandes diarios, dentro de lo que son la noticia diaria, siempre le dedican una página, principalmente en los fines de semana, en los suplementos, en las revistas, porque creo que el lector, el público quiere leer historias y quiere leer historias bien escritas, bien trabajadas, bien publicadas. Hoy en los espacios digitales también hay productos audiovisuales o combinación de textos con audios, con podcasts. Y bueno, hay sitios como Radio Ambulante, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a contar historias en formato, podríamos decirlo radial, pero es digital. Por eso digo, o sea, es una técnica que nos permite superar un poco ese estadio más básico del periodismo, ir más allá. Y está un poco en las manos de cada uno utilizarlo o no, ¿verdad? Están quienes tienen luego una vocación de narrador y consideran que pueden ir más allá de lo básico. Y bueno, entonces es cuestión de ver un poco lo que está al alcance, de utilizarlo, de probar y de ir viendo también la reacción del público. Yo empecé así, empecé siendo un reportero de calle, convencional, hasta que un día dije, bueno, voy a contar esta historia un poquito más elaborado, y encontré una respuesta fantástica de la gente y bueno, a partir de ahí me fui especializando en lo que es periodismo narrativo, en lo que es periodismo investigativo. Andrés, Pablo, una preguntita una consulta te quiero hacer sobre la narración. Teniendo en cuenta esta revolución que nos plantea hoy el mundo digital, ¿no? Ha sufrido la redacción periodística cambios bastante significativos que van de la mano muchas veces del cliqueo, ¿no? De los hashtags, de estos algoritmos que hacen que los sitios de información crezcan en visualizaciones, en ranking de posicionamiento. Y ¿cómo afecta esta revolución digital a la redacción periodística, a la redacción de esta profesión para vos?
Es un cambio al que hay que adaptarse, obviamente, y distorsiona, si se quiere, la información, la noticia. Estamos viviendo un tiempo de crisis, de evolución y de revolución del periodismo, ¿verdad? O sea, así como hay redacciones grandes que van disminuyendo gente, cerrando, porque el público ya no compra diarios como compraba antes, o no hay una publicidad fuerte como había antes, están surgiendo medios alternativos con lenguajes alternativos. Acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos un medio que se llama El Surtidor, que sus mensajes los comprime tipo picture line, ¿verdad? En un solo cartel, en un afiche, y ahí está todo un reportaje comprimido. Y eso es creatividad, ¿verdad? O sea, saber contar y llamar la atención y contar todo en un solo afiche, en un solo cuadro que pueda caber en la palma de un celular o en un podcast de 5 minutos. O sea, eso es creatividad y bueno, es ir buscando el lenguaje que funciona mejor. Y creo que también tiene mucho que ver con los dones que tiene cada uno, ¿verdad? Hay gente que sabe escribir, hay gente que sabe dibujar, hay gente que sabe ponerle música, o sea, cada uno va encontrando su elemento, ¿verdad? Yo no creo que altere el periodismo, porque el periodismo sigue siendo en esencia contar lo que pasa, pero ese contar lo que pasa también despierta mayor interés en la audiencia cuando es hecho, cuando es realizado de una manera creativa, de una manera elaborada, y por ahí va un poco el desafío, ¿verdad? Y eso pasa en todos los... si comparás las series de televisión de hace 20 años que eran tan simples, hoy encontrás series de televisión elaboradísimas y el público crece y el negocio por detrás también crece. Y incluso hoy las series son más elaboradas que las propias películas de Hollywood, ¿verdad? Entonces creo que eso también pasa en el periodismo. Está surgiendo un periodismo creativo, un periodismo tipo Netflix, un periodismo en serie, un periodismo de soluciones, etcétera, que van cambiando, pero en esencia es lo mismo, es dar la información, es que la gente tenga información importante para decidir, para entender, para apostar su destino. Muy Yo bien. quisiera, yo quisiera que me ¿Alguien más? permitiera hacerle dos preguntas más al señor Andrés, desde aquí, desde Colombia. Harvey Palacios, si me lo permiten. La primera es, siempre hemos manejado, bueno, en Colombia el periodismo siempre ha manejado pues lo que nos enseñan en las facultades y en los programas de comunicación social en las universidades, pues a respetar ese número de caracteres o de palabras que debe tener una noticia, un hecho noticioso que se escribe o que se habla en radio o que se cuenta, sobre todo escrito, cierto que tiene 40 palabras o que no puede pasarse de allí. En lo que usted nos está exponiendo hoy, que me parece muy interesante y una opción, como usted dice, de esperanza, de optimismo y de que el lector o el oyente se sienta que tiene una información clara, objetiva, pero contada de manera diferente. Entonces le pregunto, en ese periodismo narrativo también usted maneja algún número de palabras, no se puede pasar el número o si se puede, ¿qué nos puede decir eso? Y la segunda, si usted nos recomienda en su larga experiencia algún libro accesible que hable precisamente de un narrativo de su autoría, o no sé qué otro nos pueda recomendar, porque nosotros como comunicadores necesitamos estar creciendo constantemente y preparándonos y actualizándonos sobre todo, y le agradecemos por estar aquí con nosotros de verdad, pero ojalá sea un libro hablado, un libro accesible para nosotros las personas que hacemos periodismo incluyente, como en el caso mío. Entonces, muchas gracias y perdone estas dos preguntas. Gracias. Sí, con mucho gusto. Lo primero, si tiene algo de positivo, la era digital es que rompió un poco los límites que tenía el periódico impreso, que determinado número de palabras, etc.
el periodismo narrativo, como les mostré, se puede hacer cortito, como también se puede hacer en un libro, se puede hacer un artículo largo, como lo que hacen la revista Gato Pardo y otras publicaciones clásicas de este estilo, donde son 20 o 30 páginas, a veces tiene un artículo y luego puede ir a un libro, ¿verdad? Entonces, si uno escribe, obviamente, para un periódico, te van a marcar un límite y tenés que ajustarte a eso. Todo eso se negocia, obviamente, con los editores. Les decimos, no, mi historia da para 2 páginas, para 3 páginas, y bueno, si lo consideran importante, también lo van a dar en el impreso, esas 2 o 3 páginas que requiere la historia. Además, con todos los elementos para que sea visualmente atrayente. Y en el terreno digital, si bien hay gente que dice, no, la gente no quiere leer largo, yo le demostré hace ya unos 15 años a un editor que eso es también un mito, cuando escribí un reportaje que era la historia de un aviador que traficaba drogas, que es el tío del anterior presidente de la República, que tenía una historia de novela, y yo lo escribí y me salió, si lo hubiéramos publicado en el diario, hubiera llevado 20 páginas. Pero como en el digital no hay límites, lo publicamos en el digital con video, con fotos, etcétera, y se mantuvo durante 4 semanas como el artículo más leído del sitio de Última Hora, del diario Última Hora, que como saben es uno de los 2 diarios más importantes de Paraguay. Y eso derribó el mito que tenían en la redacción de que solamente los artículos cortos son leídos. Cuando un artículo es interesante y está bien escrito y está bien narrado, la gente lee y pide más. Entonces eso también hay que administrar. Y tu segunda pregunta era... A ver. Sobre si recomendabas algún libro de tu autoría perfecto. con accesibilidad, o si tenías algún libro accesible. Bueno, hay un libro de Martín Caparrós que se llama justamente La Crónica, que habla de esto y es muy bueno. Pero como seguramente ustedes prefieren muchas veces más algo audiovisual, en la página de la Fundación Gabo, ¿verdad? La Fundación García Márquez, que antes se llamaba Fundación para el Nuevo Periodismo, ahora se llama simplemente Fundación Gabo, hay una serie de entrevistas con excelentes cronistas. Por ejemplo, ahora hace poco publicaron una con Leila Guerriero, donde ella habla de eso y recomienda técnicas, y eso está en video y está en audiovisual, y hay varios de esos elementos. Cuestión de entrar en la página de la Fundación Gabo y googlear un poquito periodismo narrativo, crónica, y van a encontrar una cantidad de materiales muy útiles, muy prácticos, y que además, como les digo, es audiovisual y les va a ser mucho más útil probablemente. Eso es lo que les recomiendo en principio, ¿no? Bien, buenísimo. Muchísimas Andrés, gracias, vamos. Andrés. Uy, hablamos entre, Sí, no, entre no, los no, dos. dale, Lu. Agradecimos. Nos pasamos el tiempo. Pidiendo pista. Perdón, ¿podríamos hacer una pregunta más? Sí, por mi parte no hay problema. Sí, dale, Gonzalo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Gonzalo de Argentina, del sur de Argentina. Recién me quedé pensando, te iba a hacer una pregunta, vos igual adelantaste un poco. Yo pensaba respecto a lo que decía el compañero colombiano, por ahí que uno está acostumbrado a que muchos periódicos trabajan con Twitter de los 145 caracteres, abreviado. Y sin embargo, como vos decís, muchas veces el periodismo narrativo tiene, no muchas veces, siempre tiene una buena reacción. Entonces, ¿cuál crees vos, según tu opinión, qué pasa con esta mala prensa, entre comillas, que tiene el periodismo narrativo? ¿Será que exige más que un periodismo acotado donde uno escribe, por decir algo, como vos pusiste el ejemplo, ahogado, puente, lo encontraron al otro día? ¿Cuál es el problema con el periodismo narrativo que por ahí, como te insisto, se le hace esta mala prensa de que la gente no lo quiere? Yo no sería tan categórico con que la gente no lo quiere. O sea, creo que hay un público, obviamente no es el público masivo, ¿verdad? Pero sí hay un público que sí busca, y eso hace que se sustenten publicaciones especiales. De hecho, la editorial de Hernán Cachari y la revista Orsay es todo un fenómeno de cómo se mantuvo durante un buen tiempo, ¿verdad? Con la contribución de gente que quería ese tipo de periodismo. Obviamente la crisis dificulta mantener publicaciones de tipo más impreso, presencial,
y hoy las experiencias van más en periodismo digital, ¿verdad? Pero ahí hay varios sitios que se dedican a esto, escritura crónica, hay varias, en Colombia hay varias que incluso ganan premios con este tipo de periodismo narrativo, y se mantienen muy bien. Y en Estados Unidos son muchas las experiencias, en Cuba inclusive, periodismo de barrio, bueno, hay varias experiencias. Pero Digamos, yo como creo todo, que buscar el público. sí, primero eso, y segundo, ir creando, o sea, no es que de la noche a la mañana la gente va a adherirse masivamente, ¿verdad? Pero, ¿qué sé yo? Por ponerte un ejemplo, no hace falta que sea algo largo, esa famosa viñeta que publica desde la época de la Nata, página 12, ¿verdad? Donde hay una pequeña historia contada literariamente, ya es un clásico, Sí. ¿verdad? O sea, la gente busca eso. Y Pirulo creo que llama, Pirulo de tapa. Eso es periodismo narrativo, chiquitito, condensado, pero es sacar una anécdota de algo que ocurrió el día anterior y contarlo creativamente. Y a veces hay cositas pequeñitas de 5 o 6 líneas que son obra maestra, otras veces no tanto, ¿verdad? Pero por ahí un poco va la cosa. Yo les digo, anímense a probar, a practicar, y van a ver que la gente se prende. Buenas tardes, ¿puedo? Sí. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Claudio, Salvador, ¿cómo estás, Andrés? Hola, Claudio, gran abrazo. Igualmente. No, quería realmente tomarme el atrevimiento de sugerirle a Jefferson en Colombia, un autor, un periodista que me parece que tiene piezas que son joyas de un periodismo narrativo que se vincula con la tragedia, con el conflicto armado en Colombia, que es Alfredo Molano, ¿no? Sí. Un periodista que tiene realmente piezas extraordinarias. Y sumarme un poco con una pregunta, o mejor dicho, con algo que yo considero importante con respecto a un periodismo más ilustrado, que es el hecho de que a veces lo formal nos aleja de lo sustantivo, como se dice en economía también. Y en este caso, a mí me ha pasado particularmente, que soy un periodista de redacción con muy poca formación profesional, no haber accedido a la academia o a las universidades para formarme en periodismo. A mí me ha pasado que el hecho de comenzar a utilizar de manera cautelosa el adjetivo posibilita que uno vaya enriqueciéndose de una manera muy, pero muy importante en cuanto al vocabulario. O sea, a medida que uno adjetiva con prudencia, con cautela, va encontrando esa ilustración del periodismo, esa narración, como vos decías, que provoca emociones y que no se aleja de la realidad. Y bueno, así como hablo de Molano, realmente he leído otros autores paraguayos, chilenos, me acordé de Isabel Allende, que también hizo su paso por el periodismo y que nos ha mostrado piezas que realmente al menos nos han dado otra óptica, otra mirada, desde fuera del poder dominante que nos ha pasado a todos los países de Latinoamérica con nuestras tristes dictaduras. Eso nada más, no sé si coincidís, por favor, si no coincidís, decímelo, Andrés, el respeto que te tengo, porque sos un maestro realmente. Gracias, Claudio, un grato momento de poder saludarte. Yo creo que en periodismo narrativo, sobre todo, ocurre lo mismo que con literatura, ¿verdad? O sea, uno tiene que encontrar su estilo de escribir, su estilo de narrar, su estilo de contar las cosas, por más que sea oral, audiovisual, y es lo que te distingue a un autor de otro, ¿verdad? Isabel Allende, su primera novela era una copia de la forma de escribir de García Márquez, pero luego fue encontrando su tono y creo que era un homenaje en realidad, esa primera novela, La Casa de los Espíritus a 100 años de soledad.
pero luego fue encontrando su propio tono y hoy es una de las escritoras más personalizadas. Lo mismo pasa en periodismo. Yo soy alguien que usa mucho adjetivos. Algunos me dicen que tengo un estilo muy florido de escribir, pero sí trato de no opinar cuando estoy narrando, ¿verdad? O sea, esa es la diferencia. Otros sí encuentran que la opinión es parte de la narración y bueno, es un estilo y lo respetamos, ¿verdad? La gente es la que aprueba o desaprueba lo que hacemos y en la medida en que nuestro trabajo tenga una repercusión, va teniendo esa validez. Yo creo que es tan importante el contenido como la forma. O sea, uno puede tener un tema muy interesante, pero tiene que saber narrarlo para que no sea aburrido, para que sea emocionante, para que tenga gancho. Y uno puede tener un estilo espectacular de narrar, pero si tu tema es insulso, tampoco va a pegar. Entonces pasa un poco saber combinar. Y bueno, como te digo, va encontrando eso. Buenísimo. La verdad que un espacio muy, muy lindo. Aprendimos un montón. Recordamos también muchas cosas que en algún momento dimos en la facultad. Y nuevamente, Andrés, yo quiero reiterarte mis agradecimientos a nombre de en nombre de toda la red por estar hoy, por habernos aportado tanta información y con mucha calidez, con mucha amabilidad. Lo mismo pido que le pases nuevamente mis agradecimientos a Desiree Esquivel, que también nos estuvo brindando una capacitación sobre emprendimiento periodístico en lo digital. Y la verdad, les agradecemos muchísimo a ambos. Hoy te agradecemos mucho a vos por haber vuelto después de tener esa experiencia no muy agradable que tuvimos. Y de verdad, muchas gracias, Andrés. Y también les cuento que Andrés escribió varios libros, también que en algún momento vamos a leer seguramente. Y bueno, que él también es un muy buen escritor, Se cayó Lu, aparte de ¿no? los que él estuvo nombrando. Eh, entonces, le agradecemos muchísimo por eso y ya vamos cerrando también nuestra actividad de hoy. No sé, Andrés, si quieres decir algo más. No, muchas gracias. Ya nos encontraremos en otro momento. Me alegro que sirva para algo este encuentro y bueno, les felicito por el trabajo que están haciendo. Ya nos encontraremos. Muchas gracias. Disculpa, Muchísimas gracias. ¿podrías darnos algunos nombres de tus libros? Yo no te conocía realmente y quisiera leer alguno de tus libros, Andrés. Si me pudieras nombrar, por favor. Sí, el último se llama EPP, Historia No Autorizada, que es una investigación sobre un grupo armado que tenemos acá en Paraguay. El anterior es Mengele en Paraguay, la historia de cómo el famoso Ángel de la Muerte, el criminal nazi, estuvo protegido por la dictadura de Stroessner, una investigación también de 4 años. Y luego tengo novelas, cuentos, etcétera. Tengo un sitio web que se llama andrespolman.blogspot.com donde vas a encontrar bastante de estos materiales o me encontrás en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, con mi nombre y podemos estar en contacto y te puedo ir pasando datos. Un gusto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Un nuevamente. fuerte abrazo. Muchas Adiós. gracias. Gracias a todos también por estar y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual en Facebook, en Twitter, @redcomunica11, lo mismo para Instagram, y para que puedan seguir todas las actividades que venimos organizando, realizando. Y bueno, si quieren volver a ver este hermoso taller que tuvimos, van a encontrarlo también en el canal de YouTube
Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Nuevamente, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos estamos encontrando nuevamente muy pronto y síganos en las redes para que se sigan enterando de nuestras novedades.